¿Alguna vez te has preguntado qué dijo realmente Jesús sobre el diezmo? A lo largo de la historia muchos han debatido si sigue siendo una obligación para los creyentes, pero en Lucas 11:42, Jesús mismo confrontó a los fariseos diciendo: ¡ay de ustedes, fariseos! Porque dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este versículo nos revela una verdad impactante. El diezmo no es solo una cuestión de dar, sino de corazón y obediencia. ¿Es posible que Jesús haya enseñado algo más profundo sobre el diezmo que no hemos considerado? Hoy exploraremos su verdadero significado, desentrañando su propósito y cómo puede transformar nuestra relación con Dios. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca te enseñaron sobre el diezmo? Desde tiempos antiguos el diezmo ha sido un tema de debate entre creyentes. Algunos lo ven como una obligación financiera, otros como un acto de generosidad. Y hay quienes lo consideran irrelevante en la actualidad. Pero lo que muchos no saben es que Jesús habló del diezmo de una manera que sacudió las creencias de su época y sigue siendo un mensaje poderoso para hoy. En Lucas 11:42, Jesús confrontó a los fariseos con palabras que aún resuenan. ¡ay de ustedes, fariseos! Porque dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Con esta declaración Jesús no abolió el diezmo, pero reveló algo mucho más profundo. El diezmo no es solo dar dinero, es un acto de fe, de justicia y de compromiso con Dios. Muchos cristianos han caído en el mismo error que los fariseos, reduciendo el diezmo a una transacción financiera. Se enfocan en la cantidad, en la obligación, en el ritual, pero pierden de vista el corazón detrás de la ofrenda. Jesús dejó claro que el acto de diezmar no se trata solo de números, sino de una conexión espiritual con Dios. Cuando una persona entrega el diezmo con fe, reconociendo que todo proviene de Él, algo cambia en su interior. No es solo soltar dinero en una canasta o hacer una transferencia. Es una declaración de dependencia total en la provisión de Dios. En la Biblia, el diezmo siempre estuvo ligado a la confianza en Dios. Abraham, antes de que la ley fuera dada, entregó el diezmo a Melquisedec como un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía divina. Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. No había una ley que lo obligara, no había presión religiosa, solo un corazón agradecido. Esto nos muestra que el diezmo no nació como un impuesto espiritual, sino como una expresión de fe. El pueblo de Israel fue instruido a diezmar como parte de la ley de Moisés, pero a lo largo del tiempo su significado se distorsionó. Lo que debía ser una muestra de gratitud y confianza en Dios se convirtió en una carga religiosa, en un sistema rígido, donde las personas daban por obligación y no por amor. Jesús vio esto y lo señaló con dureza. Él no estaba en contra del diezmo, pero sí en contra de un diezmo vacío, sin justicia ni misericordia. En Mateo 23:23 dijo: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto, sin descuidar aquello. Este pasaje revela el verdadero problema: el corazón detrás del diezmo. Jesús no condenó la práctica de dar, sino la actitud con la que se hacía. Los fariseos estaban tan obsesionados con cumplir la norma que olvidaban la esencia de la fe. Creían que por diezmar estaban bien con Dios, pero su vida mostraba lo contrario. No eran justos con los pobres,
no tenían misericordia con los necesitados y su fe era superficial. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Cuando damos nuestro diezmo, ¿lo hacemos con un corazón lleno de amor y confianza en Dios o simplemente porque sentimos que es una obligación? Jesús nos enseñó que la verdadera fe se refleja en nuestras acciones. En una ocasión, mientras observaba a la gente dar sus ofrendas en el templo, vio a una viuda que echó 2 moneditas de poco valor. Los ricos habían dado grandes sumas, pero Jesús dijo algo sorprendente en Marcos 12:43 a 44. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta historia demuestra que para Dios no importa la cantidad que damos, sino la fe con la que lo hacemos. Cuando Jesús habló sobre el dinero, lo hizo con la intención de revelar dónde está nuestro corazón. En Mateo 6:21 dijo: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el diezmo se convierte en un acto mecánico, en algo que hacemos sin pensar, sin amor, sin fe, entonces pierde su valor espiritual. Pero cuando damos con la certeza de que Dios es nuestro proveedor, cuando lo hacemos con gratitud y con la convicción de que estamos invirtiendo en su reino, entonces el diezmo se convierte en un acto de adoración genuino. Algunos piensan que dar el diezmo es perder dinero, pero Jesús nos mostró que en el reino de Dios dar es recibir. En Lucas 6:38 dijo: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dios no nos pide que demos porque Él lo necesite, sino porque sabe que el dar activa un principio espiritual de provisión y bendición. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que aquellos que administran bien lo que se les da, reciben más. El diezmo es una forma de demostrarle a Dios que somos administradores fieles, que entendemos que lo que tenemos proviene de Él. Cuando damos con alegría y confianza, demostramos que nuestro corazón no está aferrado al dinero, sino a Dios. Hay quienes argumentan que el diezmo no es necesario hoy, que era solo para la ley del Antiguo Testamento. Pero Jesús nunca lo abolió, sino que lo puso en la perspectiva correcta. Él nos mostró que lo que Dios busca no es un acto mecánico, sino una vida de generosidad y fe. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo citó las palabras de Jesús diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio trasciende el diezmo y nos lleva a una vida donde el dar es una respuesta natural al amor de Dios. A lo largo de la historia han existido testimonios poderosos de personas que han experimentado el poder del dar con fe. Historias de hombres y mujeres que en medio de la escasez decidieron confiar en Dios y vieron milagros financieros, provisión inesperada y puertas abiertas que humanamente parecían imposibles. Dios no falla a quienes confían en Él. Jesús nos enseñó que el diezmo no es solo dinero, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. No se trata de cuánto damos, ¿no?, sino de cómo lo hacemos. Cuando nuestro corazón está alineado con el de Dios, el diezmo deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio, en una oportunidad para participar en su obra y para ver su mano moverse en nuestras vidas. Al final, la verdadera pregunta no es si debemos diezmar o no, sino si realmente confiamos en Dios como nuestro proveedor. El diezmo es un acto de fe, una muestra de gratitud, una declaración de confianza en aquel que nos da todo. Jesús no estaba interesado en normas vacías, sino en corazones transformados. ¿Estamos dispuestos a ver el diezmo como Él lo enseñó?
Desde tiempos antiguos la humanidad ha creído que Dios exige ofrendas como si dependiera de ellas para subsistir. Esta idea errónea ha llevado a muchas personas a pensar que el diezmo es una obligación impuesta para satisfacer las necesidades de Dios, cuando en realidad es un acto diseñado para transformar el corazón del creyente. Jesús enseñó que Dios no necesita nada de los hombres, pues Él es el dueño de todo. En el Salmo 50, 10 a 12, el Señor declara: mío es todo animal del bosque, y el ganado en 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y en mi poder están todas las bestias del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Si Dios no tiene necesidad de nada, entonces, ¿por qué estableció el principio de dar? Jesús respondió a esta pregunta revelando que el acto de dar no es para beneficio de Dios, sino para el crecimiento espiritual de quienes lo practican. El problema no está en el diezmo en sí mismo, sino en la actitud del corazón con la que se entrega. En Marcos 12, 41 a 44, Jesús observaba cómo la gente depositaba dinero en las ofrendas del templo. Mientras los ricos daban grandes sumas, una viuda pobre echó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta enseñanza desmantela la idea de que el valor de la ofrenda se mide por la cantidad. Lo que Dios mira no es la suma entregada, sino la confianza y entrega con la que se da. El error de quienes ven el diezmo como un requisito frío y mecánico es olvidar que Dios busca corazones rendidos, no simples transacciones. Jesús enfatizó esto cuando dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a 2 señores porque menospreciará o telurará a uno y amará al otro, ¿no? O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Estas palabras exponen la verdadera razón por la que Dios estableció el principio de dar. No porque lo necesite, sino porque el ser humano, en su naturaleza caída, tiende a aferrarse a lo material. La entrega del diezmo no es para enriquecer a Dios, sino para liberar a la persona de la esclavitud del dinero y enseñarle a confiar en la provisión divina. Jesús enseñó repetidamente que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la confianza en Dios. En Mateo 6, 19 a 21 dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas palabras revelan que la manera en la que una persona maneja sus recursos muestra lo que realmente valora. Cuando alguien se aferra a su dinero y da con desgano o temor, está demostrando que su confianza está más en sus bienes que en Dios. El acto de dar con un corazón correcto no es una idea nueva que surgió con el cristianismo. Desde la antigüedad, Dios había instruido a su pueblo a vivir con generosidad. En Deuteronomio 15, 10 a 11, el Señor ordenó: da con generosidad y sin mezquindad en tu corazón, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Siempre habrá pobres en la tierra. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos y con los pobres y necesitados en tu tierra. El diezmo era solo una manifestación de este principio mayor: vivir con un corazón desprendido y confiar en que Dios es el proveedor. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Juan 6, 5 a 13,
demostró que la provisión divina no depende de lo que el hombre pueda retener, sino de lo que está dispuesto a entregar. Un muchacho ofreció 5 panes y 2 peces, una cantidad insignificante ante la multitud hambrienta, pero en las manos de Jesús se multiplicó hasta saciar a todos. Este milagro ilustra cómo Dios toma lo que se le entrega con fe y lo usa para propósitos más grandes. El problema no es cuánto se tiene, sino cuánto se está dispuesto a poner en las manos de Dios. La enseñanza de Jesús sobre la provisión divina no solo quedó reflejada en sus milagros, sino en su forma de vida. A lo largo de su ministerio, Jesús no acumuló riquezas, sino que dependió de la provisión del Padre. En Lucas 9:58, cuando un hombre se ofreció a seguirle, Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Su vida fue el mayor ejemplo de desprendimiento y confianza en Dios. En Mateo 17:24 a 27, cuando le preguntaron si pagaría el impuesto del templo, Jesús no tenía dinero en ese momento, pero le dijo a Pedro que fuera al mar y sacara la primera moneda que encontrara en la boca de un pez. Esto demuestra que la provisión de Dios no tiene límites y que Él es capaz de suplir de maneras inimaginables. Quienes confían en Dios y dan con un corazón generoso no quedan en desventaja, pues Dios se encarga de suplir sus necesidades. Las Escrituras muestran que aquellos que entendieron este principio vivieron vidas de provisión y propósito. En 2 Corintios 9, 6 a 7, Pablo escribió: recuerden esto, el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y el que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La mentalidad de escasez es la que lleva a las personas a retener y temer. La fe verdadera se manifiesta cuando alguien da sin miedo, sabiendo que Dios es fiel. Jesús enseñó esto cuando dijo en Lucas 12, 22 a 24. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? En el reino de Dios la provisión no depende de la lógica humana, sino de la fe. Jesús reveló que la verdadera seguridad no está en la cantidad de bienes acumulados, sino en la confianza en Dios. En Mateo 6:33 dejó la clave. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El diezmo no es un impuesto ni una carga, sino una oportunidad para demostrar fe. No es un sacrificio vacío, sino una forma de reconocer que todo proviene de Dios. La pregunta que Jesús dejó en el corazón de sus oyentes sigue siendo relevante hoy. ¿En quién está puesta la confianza? Si Dios es realmente el proveedor, entonces el acto de dar no debería generar temor, sino gozo y certeza de que Él es fiel para suplir toda necesidad. Los fariseos se consideraban los guardianes de la ley, los ejemplos de piedad y obediencia, pero Jesús los expuso como lo que realmente eran: hombres obsesionados con la apariencia externa mientras descuidaban lo más importante. En Mateo 23:23 Jesús les dirigió palabras que desnudaban su hipocresía. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. No los reprendió por diezmar, sino por convertirlo en una práctica vacía.
Su religiosidad los llevó a creer que cumplir con una norma externa los justificaba delante de Dios, cuando en realidad su corazón estaba lejos de Él. El problema no era el diezmo, sino la actitud con la que lo daban. La ley mosaica establecía que el pueblo debía dar la 10ª parte de sus cosechas y ganados, no como un simple tributo, sino como una forma de reconocer que todo lo que poseían pertenecía a Dios. Sin embargo, con el tiempo, lo que debía ser una práctica de gratitud y obediencia se convirtió en un símbolo de estatus espiritual. Los fariseos se aseguraban de medir hasta las hierbas más pequeñas para no fallar en su diezmo, pero al mismo tiempo explotaban a los más débiles y mostraban desprecio por la compasión. Jesús no condenó el diezmo, sino la desconexión entre la acción y el propósito original de Dios. Los profetas ya habían advertido sobre este peligro siglos antes. En Amós 5:21 a 24, Dios expresó su rechazo a las ceremonias religiosas vacías. Yo aborrezco y desprecio sus fiestas religiosas. No me agradan sus asambleas solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a sus sacrificios de comunión. Alejen de mí el ruido de sus cánticos. No quiero oír la música de sus arpas, pero que fluya el juicio como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable. Este mensaje muestra que Dios no busca rituales sin significado, sino corazones transformados. Cuando Jesús se sentó en el templo y observó a los que daban su ofrenda, vio más allá de las cantidades. En Marcos 12:41 a 44, los ricos echaban grandes sumas, pero una viuda dio 2 pequeñas monedas. Jesús no la elogió por el monto, sino por su fe. Su ofrenda no era un acto vacío, sino una declaración de confianza en Dios. Mientras los fariseos cumplían con el diezmo para ser vistos y alabados, ella dio desde su escasez sin esperar reconocimiento. El problema del diezmo no está en la cantidad ni en la práctica en sí misma, sino en la intención del corazón. En Isaías 1:11 a 17, Dios confrontó a Israel por traer sacrificios mientras vivían en injusticia. ¿Para qué me sirven sus muchos sacrificios de ti?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. No quiero más sangre de toros, corderos y cabras. ¿Quién les mandó que vinieran a presentarse ante mí, pisoteando mis atrios? Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Jesús reflejó esta misma enseñanza cuando afirmó que el diezmo sin justicia es inútil. Los fariseos estaban convencidos de que su cumplimiento meticuloso de la ley los hacía superiores, pero Jesús los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. En Mateo 6:1 a 4 enseñó: cuídense de practicar su justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa del Padre Celestial. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los demás. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Jesús dejó claro que Dios no se impresiona con gestos externos, sino con corazones sinceros. Los líderes religiosos de la época estaban más preocupados por cumplir con reglas visibles que por reflejar el carácter de Dios. En Oseas 6:6, Dios expresó: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús citó este pasaje en varias ocasiones para enfatizar que el corazón del Evangelio no está en rituales, sino en amor y compasión.
En Lucas 18, 9 a 14, Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de sus obras diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En contraste, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús concluyó: les digo que este último y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje demuestra que la justificación no proviene de actos externos, sino de un corazón arrepentido. El diezmo, cuando se da con una mentalidad farisaica, se convierte en una trampa. En lugar de acercar a la persona a Dios, la llena de orgullo y autosuficiencia. Jesús enseñó que la verdadera espiritualidad no está en cumplir normas de manera mecánica, sino en vivir una vida alineada con el corazón de Dios. La generosidad, la justicia y la misericordia no pueden ser reemplazadas por rituales vacíos. En Proverbios 21:3 se encuentra una verdad fundamental. Hacer lo justo y lo correcto es más aceptable al Señor que los sacrificios. Jesús no abolió el diezmo, pero sí corrigió la perspectiva errónea con la que era practicado. Dar no es una carga ni una forma de obtener méritos espirituales, sino una expresión de fe y dependencia de Dios. En Isaías 58, Dios describió el tipo de vida que realmente agrada a Él. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces brillará tu luz como el alba y tu sanidad aparecerá rápidamente. Delante de ti irá la justicia y detrás de ti la gloria del Señor. El mensaje de Jesús es claro: la obediencia externa sin transformación interna es inútil. En Juan 15:5 afirmó: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El propósito del diezmo y de toda forma de dar no es cumplir con una norma, sino reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de la vida. El error de los fariseos fue convertir un principio divino en un mecanismo de orgullo. Jesús mostró que el verdadero diezmo es el que nace de un corazón transformado. El acto de dar no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para demostrar fe, amor y obediencia. Dios no busca acciones vacías, sino una entrega sincera. La verdadera adoración no se mide en cantidades, sino en corazones rendidos. Desde el principio, Dios ha enseñado que la obediencia sin amor carece de valor. La práctica de dar no es solo un acto externo, sino una revelación del estado del corazón. Jesús dejó claro que no es la cantidad lo que hace aceptable una ofrenda, sino la actitud con la que se entrega. El problema surge cuando se convierte en una obligación vacía, en una rutina desprovista de significado, en una transacción que busca una recompensa y no una expresión de confianza en Dios. En Mateo 6:1-4 Jesús advirtió contra la hipocresía de dar por reconocimiento, afirmando que aquellos que buscan la aprobación humana ya han recibido su recompensa. Dar sin amor, sin fe, sin una intención genuina, no solo es estéril, sino que pierde su valor delante de Dios. En el Evangelio, Jesús constantemente redirigió la atención de las personas desde la acción externa hacia la condición del corazón.
En Lucas 11:42 confrontó a los fariseos diciéndoles que eran meticulosos con el diezmo de las especias más pequeñas, pero descuidaban la justicia y el amor de Dios. No les dijo que dejaran de diezmar, sino que entendieran que aquello era inútil sin lo esencial. El diezmo sin amor es una entrega sin vida, un esfuerzo sin propósito, una práctica que en lugar de acercar a Dios, endurece el corazón en la autosatisfacción de haber cumplido con un requisito. Las Escrituras muestran que Dios no busca ofrendas carentes de significado. En Malaquías 1:10 el Señor expresó su rechazo a los sacrificios vacíos. ¿Quién diera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego sobre mi altar? No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré ofrendas de sus manos. Cuando el dar se convierte en un deber sin conexión con la fe, deja de ser una expresión de adoración. Jesús no vino a establecer un sistema de cumplimiento legalista, sino a restaurar la relación entre Dios y su pueblo. El amor es el fundamento de toda enseñanza de Cristo. Sin amor, incluso los mayores actos de generosidad son inútiles. Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 13:3 cuando escribió: si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, de nada me sirve. No basta con dar si el corazón está desconectado de Dios. Los fariseos cumplían con los rituales sin comprender el propósito detrás de ellos. Jesús les mostró que su justicia era superficial, que su diezmo no tenía valor porque lo daban con corazones endurecidos. En Isaías 29:13, el Señor denunció la hipocresía de un pueblo que lo honraba con los labios mientras su corazón estaba lejos de él. Jesús citó este pasaje para mostrar que la adoración vacía no es verdadera obediencia. Cuando alguien diezma por obligación, por presión o por la creencia de que así se gana el favor divino, ha perdido el propósito del acto. Dios no necesita lo que el hombre puede ofrecerle, pero el hombre sí necesita aprender a depender de Dios, a confiar en Él, a reflejar su carácter a través de la generosidad. Jesús reveló que la mayor expresión de amor es la entrega. En Juan 3:16 se declara que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. La naturaleza de Dios es dar, pero dar con propósito, con amor, con el deseo de restaurar y bendecir. Quienes diezman sin amor han reducido el acto a un intercambio sin sentido. La verdadera entrega no se mide en números, sino en disposición. En 2 Corintios 9:7, Pablo enseñó que Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación. La fe y el amor están entrelazados. Sin amor, la fe es fría y sin propósito. Sin fe, el amor se convierte en un sentimiento vacío. El acto de dar es un ejercicio de ambos. Jesús observó cómo la gente entregaba sus ofrendas y no midió el valor en términos monetarios, sino en términos de entrega y confianza. En Marcos 12:44 explicó que la viuda que dio 2 pequeñas monedas entregó más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Su acción no estaba motivada por costumbre o presión social, sino por una fe genuina, que la llevó a confiar en Dios más que en sus propios recursos. El contraste entre la ofrenda de la viuda y la de los fariseos expone la diferencia entre una entrega movida por amor y una movida por apariencia. Los fariseos daban lo que les sobraba, con la intención de ser vistos y admirados. La viuda dio con la certeza de que su provisión venía de Dios. Su diezmo no era un acto vacío, sino un reflejo de su confianza absoluta en el Señor.
El problema no es el diezmo, sino la mentalidad con la que se practica. Jesús no enseñó a dar por obligación, sino por gratitud. En Mateo 18 dijo: den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Toda bendición proviene de Dios y es dada sin costo. Aquellos que entienden esto dan no por presión, sino porque reconocen que todo lo que tienen le pertenece al Señor. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cayó en la trampa de creer que sus ofrendas y sacrificios eran suficientes para agradar a Dios, aun cuando vivían en desobediencia. En Miqueas 6:6-8 se plantea una pregunta retórica sobre qué es lo que realmente desea el Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me inclinaré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, con 10,000 ríos de aceite? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La enseñanza de Jesús se alinea con esta verdad. Dar no es una fórmula mágica para recibir bendiciones ni una manera de ganar el favor divino. No es un sistema de transacción con Dios, sino una oportunidad para reflejar su carácter. Quien diezma sin amor, sin justicia, sin un corazón rendido, no ha entendido el propósito de la generosidad. El acto de dar es una expresión de confianza en que Dios es quien provee. En Filipenses 4:19 Pablo aseguró: mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando alguien da con amor, con fe, con un corazón sincero, no lo hace esperando recibir algo a cambio, sino porque ha entendido que su sustento no depende de lo que retiene, sino de Dios. Jesús mostró que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en una relación con Dios basada en amor y confianza. En Lucas 12:33-34 enseñó: vendan lo que tienen y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, de un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. El diezmo, cuando se da sin amor, se convierte en un acto mecánico que no transforma la vida del dador. Pero cuando se entrega con gratitud, con fe, con la convicción de que es una forma de honrar a Dios y servir a los demás, se convierte en un reflejo del carácter de Cristo. El mensaje de Jesús no fue solo dar, sino dar con propósito, con amor, con la certeza de que en el reino de Dios la verdadera riqueza no se mide en lo que se posee, sino en la capacidad de confiar en el Señor y reflejar su amor a través de cada acto de entrega. Desde el principio, Dios estableció principios de generosidad que iban mucho más allá de una simple norma. Jesús reveló que el verdadero dar no se limitaba a un porcentaje, sino que era una manifestación de un corazón alineado con el Padre. En el Antiguo Testamento, el diezmo era un requisito bajo la ley, una estructura diseñada para sostener al sacerdocio levítico y proveer para los necesitados. Pero cuando Jesús vino, elevó el estándar, mostrando que el llamado a dar no estaba basado en una cantidad fija, sino en la disposición del corazón. En Mateo 5:17 dejó claro que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, llevándola a su verdadera intención. La pregunta no era cuánto debía darse, sino cómo debía darse. En el Evangelio, Jesús enseñó que la verdadera generosidad no se mide en cifras, sino en la entrega total del corazón. En Lucas 21:1-4, al observar a la viuda que dio todo lo que tenía, mostró que la medida del dar no está en lo externo, sino en lo interno. La ley del diezmo exigía un porcentaje, pero el principio del dar en el Nuevo Testamento se basa en una entrega completa, en una vida que ya no se aferra a lo material, sino que entiende que todo pertenece a Dios.
En Hechos 2:44 a 45, la iglesia primitiva vivió este principio en su máxima expresión. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. No estaban limitados a un porcentaje específico, sino que su generosidad fluía de un corazón transformado. Jesús no enseñó a sus discípulos a calcular un diezmo exacto, sino a vivir de manera desprendida, confiando en que Dios es el proveedor. En 2 Corintios 8, 3 a 5, Pablo elogió a las iglesias de Macedonia porque dieron tanto como pudieron y aún más de lo que podían por su propia voluntad. Nos suplicaron con insistencia que les concediéramos el privilegio de participar en esta ayuda para los santos. Y lo hicieron no como lo esperábamos, sino entregándose primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Su generosidad no surgía de una regla, sino de una comprensión profunda de lo que significa vivir para Dios. El principio que Jesús enseñó es que dar no es un cálculo financiero, sino una respuesta natural a la confianza en Dios. En Mateo 6, 19 a 21, instruyó a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque donde esté el tesoro, allí estará también el corazón. La generosidad en el Nuevo Testamento no está basada en un sistema legalista, sino en un desprendimiento genuino. Cuando un joven rico se acercó a Jesús en Mateo 19, 16 a 22, le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió que guardara los mandamientos, y cuando el joven aseguró haberlos cumplido, le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje muestra que la verdadera entrega no se trata de una fracción de los bienes, sino de una disposición total. Jesús no estableció un límite en la generosidad. En Lucas 6:38 dijo: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. En lugar de enfocarse en un porcentaje fijo, enseñó que la verdadera bendición se encuentra en la disposición de dar sin reservas. En la parábola del buen samaritano, el hombre que ayudó al herido no lo hizo porque estaba obligado, sino porque su corazón estaba dispuesto. En Lucas 10, 33 a 35, se narra que no solo vendó sus heridas y los llevó a un lugar seguro, sino que también pagó su estadía y prometió cubrir cualquier gasto adicional. No estaba limitado a un cálculo exacto, sino que su generosidad fluía de una comprensión genuina de lo que significa amar al prójimo. En 2 Corintios 9, 6 a 8, Pablo estableció un principio clave: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La diferencia entre la ley y la gracia es que la primera impone un deber, mientras que la segunda produce una respuesta voluntaria. En Filipenses 4, 17 a 18, Pablo escribió a los creyentes que habían enviado ayuda para su ministerio: no es que esté buscando dádivas, sino que busco que abunde en su cuenta el fruto que lleva a su crédito. He recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. No lo felicitó por cumplir con una norma, sino por haber dado con un espíritu de amor y servicio.
La vida cristiana no está basada en un sistema de transacciones, sino en una relación con Dios que transforma la manera en que se ve el dar. En Hechos 20:35, Pablo recordó las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. La bendición no está en lo que se retiene, sino en lo que se entrega. En Santiago 2:15-17 se presenta una confrontación clara. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el sustento diario, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La generosidad no es una cuestión de porcentaje, sino de acción. En 1 Timoteo 6:17-19, Pablo instruyó a los ricos de este mundo a no poner su esperanza en las riquezas, sino en Dios, y a ser ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. En el Nuevo Testamento, el énfasis nunca está en cumplir con una cantidad, sino en vivir con un corazón dispuesto a bendecir a otros. Jesús mostró que el reino de Dios opera bajo un principio distinto al del mundo. En Marcos 10:29-30 aseguró que quienes dejan casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa del evangelio recibirán 100 veces más en esta vida, con persecuciones, y en la venidera la vida eterna. Su enseñanza no giraba en torno a lo que se da, sino a la disposición de soltar todo por amor a Dios. El problema de limitar la generosidad a un diezmo es que reduce un principio espiritual a una norma matemática. En Romanos 12:1, Pablo exhortó a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es el verdadero culto racional. La vida cristiana no consiste en cumplir con una fracción de lo que se tiene, sino en rendirlo todo ante Dios. En Hebreos 13:16 se presenta una verdad clave: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Jesús no dejó un mandamiento sobre cuánto dar, sino un llamado a una vida de entrega absoluta. En el Nuevo Testamento, el principio del dar no se mide por un porcentaje, sino por la disposición del corazón. No se trata de calcular lo mínimo necesario, sino de vivir con la convicción de que todo le pertenece a Dios. La verdadera generosidad no sigue una regla, sino un estilo de vida que refleja la entrega total al Señor. El reino de Dios opera bajo principios que desafían la lógica humana. Jesús enseñó que la verdadera abundancia no proviene de la acumulación, sino de la confianza en la provisión divina. En Mateo 6:31-33 exhortó a no preocuparse por el mañana, asegurando que el Padre Celestial sabe lo que cada uno necesita y que al buscar primeramente su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. La provisión no es el resultado de retener, sino de vivir con la certeza de que Dios es fiel para suplir. En las Escrituras, el principio de dar y recibir se repite constantemente. En Lucas 6:38, Jesús declaró que la medida con la que se da será la misma con la que se recibirá, pero multiplicada en abundancia. No habló de cantidades específicas ni de fórmulas, sino de una ley espiritual que se activa cuando el corazón es movido por la generosidad. La provisión no es el resultado de un sistema de intercambios con Dios, sino la manifestación de su fidelidad en respuesta a una vida de confianza en Él. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús demostró que la provisión de Dios no está limitada a lo que el ser humano puede ver. En Juan 6:5-13, cuando la multitud tenía hambre, los discípulos se enfocaron en lo que le faltaba, pero Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo y lo multiplicó hasta que todos quedaron saciados. No pidió que cada persona diera una décima parte de lo que tenía, sino que alguien confiara lo suficiente como para poner
todo en sus manos. El milagro no ocurrió por una cantidad establecida, sino por la disposición de entregar lo que parecía insuficiente. Dios no necesita que el ser humano le provea, pero sí busca corazones que confíen plenamente en Él. En Filipenses 4:19, Pablo aseguró que Dios suplirá todo lo necesario conforme a sus riquezas en gloria. La provisión divina no está determinada por la lógica humana, sino por el propósito de Dios. Quien da con fe no pierde, sino que accede a un sistema en el que la dependencia del Padre es la verdadera fuente de sustento. En 1 Reyes 17:8-16, la historia de la viuda de Sarepta revela que Dios no se limita a los recursos visibles. Cuando Elías llegó a su casa, le pidió que le diera de comer, pero ella respondió que solo le quedaba un poco de harina y aceite, lo suficiente para una última comida antes de morir de hambre junto a su hijo. Sin embargo, el profeta le dijo que hiciera primero un pan para él y luego para ella, asegurándole que la harina y el aceite no se acabarían hasta que el Señor trajera lluvia sobre la tierra. Ella obedeció y la provisión nunca faltó. La bendición no está en lo que se retiene, sino en lo que se entrega con confianza. En 2 Corintios 9:10-11, Pablo explicó que Dios es quien provee semilla al que siembra y pan al que come, multiplicando la semilla y aumentando el fruto de la justicia. La provisión de Dios no solo satisface las necesidades inmediatas, sino que también produce una cosecha que trasciende lo material. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que la fidelidad con lo que se ha recibido determina la capacidad de administrar más. En Mateo 25:14-30, el señor de la casa confió diferentes cantidades de dinero a sus siervos y, al regresar, recompensó a quienes habían multiplicado lo que se les dio, pero reprendió al que lo escondió por temor. No era una cuestión de cantidad, sino de disposición. La abundancia en el reino de Dios no se mide por lo que se posee, sino por la fidelidad en administrar lo que Él ha puesto en manos de cada persona. En Proverbios 11:24-25 se establece un principio fundamental. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dieron. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Este pasaje muestra que la mentalidad de escasez no lleva a la provisión, sino a la pérdida. El temor de quedarse sin nada es lo que impide experimentar la verdadera abundancia que proviene de Dios. En Malaquías 3:10, Dios desafió a su pueblo a probarlo en el área de la provisión, diciendo: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Aunque este pasaje es parte del antiguo pacto, revela un principio que se mantiene vigente. Dios honra la fidelidad de quienes confían en Él con sus recursos. Jesús enfatizó que el verdadero tesoro no está en la tierra, sino en el cielo. En Mateo 6:20-21, instruyó a no acumular riquezas que se desgastan, sino a invertir en lo eterno. Porque donde esté el tesoro, allí estará el corazón. La generosidad no es un acto aislado, sino una revelación de las prioridades de una persona. En Hechos 4:32-35, la iglesia primitiva vivió un modelo de provisión en el que nadie pasaba necesidad, porque los creyentes compartían lo que tenían y distribuían según la necesidad de cada uno. No era un sistema impuesto, sino el resultado de corazones transformados que entendían que todo lo que poseían pertenecía a Dios. En el 1 Timoteo 6:17-19, Pablo exhortó a los ricos a no poner su esperanza en las riquezas, sino en Dios, y a ser generosos y dispuestos a compartir, acumulando así un tesoro para el futuro
y asegurando la vida verdadera. La seguridad no se encuentra en la acumulación, sino en la confianza en el Padre. En Santiago 1:17 se afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. La provisión no es el resultado de la autosuficiencia, sino de la gracia de Dios. Quien comprende esto no teme dar, porque sabe que su fuente no es lo que posee, sino aquel que lo sostiene todo. Jesús no enseñó un evangelio de pobreza, pero tampoco un evangelio de acumulación. En Mateo 19:29 prometió que quienes renuncian a lo que poseen por causa del reino recibirán 100 veces más en esta vida y la vida eterna en el porvenir. El propósito de la provisión no es retener, sino ser un canal de bendición para otros. La verdadera prosperidad en el reino de Dios no se mide por la cantidad de bienes, sino por la capacidad de confiar plenamente en el Padre. En 3 Juan 2 se expresa el deseo de que los creyentes prosperen en todas las áreas, así como prospera su alma. La abundancia de Dios no está limitada a lo material, sino que abarca cada aspecto de la vida. En Hebreos 13:5 se da una instrucción clara. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La confianza en la provisión de Dios es lo que permite vivir en verdadera libertad. En el reino de Dios, el dar no es una pérdida, sino una inversión en lo eterno. En Lucas 12:32-34, Jesús animó a sus discípulos a no temer, porque el Padre había decidido darles el reino. La generosidad es el reflejo de una vida que ha entendido que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la seguridad de que Dios es fiel para suplir toda necesidad. En el Nuevo Testamento la enseñanza sobre la provisión divina está centrada en la confianza y la fidelidad. Quien entiende esto no retiene por miedo, sino que da con libertad, sabiendo que en el reino de Dios la mayor seguridad no está en lo que se tiene, sino en aquel que sostiene todas las cosas. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo no fue un mandato frío, sino una invitación a vivir bajo un principio divino que trasciende números y porcentajes. No se trata solo de lo que se entrega, sino del propósito con el que se da. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a una vida de confianza, donde el acto de dar no es una carga, sino una demostración de fe, gratitud y dependencia de su provisión. Jesús no eliminó el diezmo, pero tampoco lo redujo a una fórmula matemática. En su enseñanza, el diezmo no es un fin en sí mismo, sino un reflejo de una vida entregada a Dios. La cuestión no es si el diezmo sigue siendo obligatorio, sino si el corazón del creyente ha entendido que todo lo que tiene le pertenece a Dios. En el modelo del reino, la generosidad no es un requisito legalista, sino un reflejo de la transformación del corazón. Jesús no quería seguidores que dieran por obligación, sino discípulos que vivieran en completa dependencia del Padre. En su mensaje, el acto de dar no se limita a una 10ª parte de los bienes, sino que abarca la totalidad de la vida del creyente. La fidelidad en la administración de los recursos es una manifestación del carácter de Dios en la vida de una persona. El diezmo nunca fue un fin en sí mismo, sino un medio para recordar que la provisión no proviene del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Jesús enfatizó que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se invierte en la eternidad. En su enseñanza, el diezmo es solo un punto de partida, un principio que lleva a un estilo de vida basado en la confianza absoluta en la provisión de Dios.
El problema surge cuando el dar se convierte en un acto mecánico sin conexión con el corazón. Jesús mostró que la generosidad no puede separarse de la justicia, la misericordia y la fe. Cuando una persona diezma sin entender el propósito detrás de ello, ha convertido un principio espiritual en una simple transacción. El diezmo sin amor, sin justicia, sin gratitud, no es más que un ritual vacío. Lo que Dios busca no es la cantidad entregada, sino la transformación de la persona que da. En su ministerio, Jesús dejó claro que el reino de Dios no opera bajo los mismos principios que el mundo. En la lógica humana, el que retiene más es el que tiene seguridad, pero en el reino, el que da con libertad es el que verdaderamente experimenta la abundancia. La bendición no está en lo que se posee, sino en la capacidad de confiar en que Dios es el proveedor. Jesús enseñó que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la plenitud de una vida vivida en total dependencia del Padre. El acto de dar no es solo una cuestión financiera, sino una expresión de fe. Jesús mostró que el desprendimiento de lo material es un reflejo de la confianza en Dios. Cuando un creyente se aferra a sus bienes con temor, revela que su seguridad está en ellos y no en la fidelidad del Señor. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo no es solo una cuestión de dar, sino de aprender a vivir sin miedo, sabiendo que el Padre Celestial cuida de cada detalle. El verdadero problema con el diezmo no es si debe darse o no, sino cómo se entiende su propósito. Jesús no estaba interesado en las cantidades, sino en los corazones dispuestos a vivir bajo el gobierno de Dios. En su enseñanza, el acto de dar no es una obligación impuesta, sino una oportunidad para participar en la economía del cielo, donde la provisión fluye según la medida de la fe. El modelo del Nuevo Testamento no presenta el diezmo como un impuesto divino, sino como un principio de vida. En la iglesia primitiva, la generosidad no se limitó a un porcentaje, sino que se convirtió en una expresión natural de amor y unidad. Jesús mostró que el dar no se trata de cumplir con una norma, sino de entender que todo le pertenece a Dios y que la provisión nunca se agota cuando se administra con fidelidad. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo rompe con la mentalidad de escasez y establece una visión basada en la confianza. En su reino, dar no es perder, sino abrir la puerta a una provisión mayor. Quien comprende este principio no da con temor ni con expectativas egoístas, sino con la certeza de que Dios es fiel para suplir. La generosidad no es una carga, sino un privilegio, una oportunidad para reflejar el corazón de Dios en la manera en que se administran los recursos. El problema con la mentalidad legalista del diezmo es que se enfoca en la cantidad y no en la transformación. Jesús reveló que el verdadero dar es el resultado de una vida rendida a Dios. No se trata solo de entregar bienes materiales, sino de entender que todo, incluyendo el tiempo, los talentos y la energía, pertenece al Señor. La generosidad es un estilo de vida que va más allá de las finanzas y se convierte en una expresión constante de fe. Jesús mostró que la actitud con la que se da es más importante que la cantidad. Su enseñanza no estaba dirigida a establecer reglas rígidas, sino a invitar a sus seguidores a vivir en libertad. La generosidad basada en el amor y la fe libera de la ansiedad por el futuro, permitiendo que la provisión de Dios fluya sin restricciones. Quien entiende este principio no teme dar, porque ha descubierto que en el reino de Dios la verdadera seguridad no está en lo que se posee, sino en la certeza de que el Padre cuida de sus hijos. El diezmo en la enseñanza de Jesús no es una carga, sino una revelación. Es una oportunidad para demostrar que la confianza en Dios es real, que la dependencia de su provisión es genuina.
no es una cuestión de ley, sino de amor. No es una obligación, sino una oportunidad para participar en el propósito divino. En su modelo, dar es una forma de reflejar la naturaleza de Dios, quien no retiene, sino que da sin medida. La economía del reino no se basa en la retención, sino en la siembra. Jesús mostró que quienes viven bajo el temor de perder nunca experimentan la plenitud de la provisión divina. La generosidad no es solo un acto, sino una mentalidad, una forma de vida que abre la puerta a la abundancia espiritual y material. La enseñanza de Jesús no es una imposición, sino una invitación a descubrir que la verdadera riqueza está en una relación con el Padre basada en fe y dependencia absoluta. El llamado no es simplemente a diezmar, sino a vivir bajo un principio de generosidad que trasciende cualquier porcentaje. Jesús reveló que el corazón del dar no está en la cantidad, sino en la disposición. La pregunta no es cuánto se debe dar, sino si la vida está verdaderamente entregada a Dios. En su enseñanza, la generosidad no es un acto aislado, sino una manifestación de una fe viva. La conclusión no es si el diezmo sigue vigente, sino si el creyente ha entendido que todo le pertenece a Dios. Quien vive bajo este principio no se aferra a lo material, sino que lo administra con sabiduría, sabiendo que es un canal de bendición. Jesús enseñó que dar no es una pérdida, sino una oportunidad para participar en la obra de Dios en la tierra. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo no fue una norma, sino una revelación. No impuso una cantidad, sino que mostró que la verdadera riqueza se encuentra en la confianza en Dios. No estableció una ley rígida, sino que invitó a sus seguidores a vivir en la libertad de la generosidad. En su modelo, dar no es una carga, sino una demostración de que se ha entendido quién es el verdadero proveedor. En su reino la provisión no se retiene, sino que fluye. La fe no se aferra a lo que se tiene, sino que confía en la fidelidad de Dios. La generosidad no es una obligación, sino una manifestación de que el corazón ha sido transformado. El llamado no es simplemente a diezmar, sino a vivir bajo un principio de desprendimiento total, donde la seguridad no está en lo material, sino en la certeza de que Dios es suficiente. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo no es un mandato frío, sino una invitación a descubrir la plenitud de la vida en el reino. La verdadera pregunta no es cuánto se debe dar, sino si se está dispuesto a confiar plenamente en Dios. En su mensaje, dar no es una transacción, sino una revelación de una vida rendida al Señor. No es un sacrificio vacío, sino una puerta abierta a la provisión sin límites de un Padre que siempre cuida de sus hijos.